China anunció que iniciará una investigación sobre las medidas arancelarias y barreras comerciales de México. Entre tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que propondrán a China una mesa de alto nivel para tratar esas diferencias comerciales. Vamos a platicar con el socio senior de Consultores Internacionales Asley y ex embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio, Roberto Zapata. ¿Cómo está, Roberto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con tu auditorio. También te saluda Rogelio Varela. Bienvenido, Roberto. Un gusto también, Rogelio, saludarte. ¿Qué vamos a hacer con China, mi querido Roberto? Porque parece ser que conforme van pasando las semanas, nuestros socios asiáticos pues se sienten más agredidos por las políticas comerciales que espejo que estamos aplicando junto con Estados Unidos. Sí, por supuesto, Darío. Yo lo que diría es la información que ha trascendido y a la que hace referencia. El anuncio más específico de China tiene que ver con el inicio de una investigación antidumping contra importaciones de un producto en particular, que es la nuez pecanera. Y sí, efectivamente llama la atención el momento en el que se anuncia, porque da pie a especular que esto no sería una casualidad, sino interpretarse como que se trata de una señal en el sentido de que ese país podría explorar recursos de respuesta ante la propuesta de aumento de aranceles de México, que es donde ha expresado sus preocupaciones. Ahora, hay que señalar que la propuesta de México de incrementar aranceles, Darío, Rogelio, a países con los que no tenemos un TLC no vulnera los compromisos internacionales de México ante la OMC, que son los compromisos que rigen la relación comercial entre México y China. Legalmente, la medida no está configurada para discriminar a un país en particular y los incrementos arancelarios que se proponen se mantienen dentro de los techos máximos, digamos, a los que México tiene derecho en la OMC y aplican parejo a países con los que no tenemos TLC. Y yo diría que China esto lo debe de tener claro. Ahora, sí, China ha sido muy clara en expresar su preocupación y descontento de que incluso de no haber una violación legal a los compromisos, el principal afectado por estas medidas sería el país asiático. Y pues es una realidad porque de los casi 140 mil millones de dólares que México importa por esas 1.400 y pico de fracciones arancelarias a las que se les incrementaría el arancel, aproximadamente un 20% provienen de China, siendo China el principal país no que les ha afectado. Y yo iría más allá, yo diría que la preocupación china no se limita a la afectación en su acceso al mercado mexicano, sino que esta propuesta la parecen percibir como un resultado de la coerción que Estados Unidos estaría ejerciendo a México y que seguramente aumentaría en el marco de la revisión, del proceso de revisión del TEMEC al que estamos por entrar. Se ha dicho mucho que China sería parte de el tema China sería parte de esa discusión. Pero quizá más importante, Darío, Rogelio, el ejemplo de que ello pudiera representar para otras partes del mundo que se pudieran ver tentados a contemplar de alguna manera considerar mayores distancias con China. Eso me parece que también forma parte de una consideración ya más geopolítica, más amplia para ese país, que se estaría preocupando por una suerte de onda expansiva que ello pudiera provocar a nivel internacional. Y por eso yo de alguna manera celebro la apertura del espacio de diálogo de alto nivel de forma inmediata entre ambos países que han anunciado tanto el secretario Ebrard como la presidenta Sheinbaum. Pero, perdón que te interrumpa, pero ¿qué le podemos ofrecer a China? El déficit comercial con ellos es altísimo, ya tenemos la espada de Damocles de Trump. O sea, ¿qué le puede ofrecer Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum a Xi Jinping y al régimen chino? A ver, yo creo que difícilmente le puede ofrecer incluso echar para atrás la medida. Yo el beneficio que le podría haber para México en este momento, dadas las circunstancias, de abrir un espacio de diálogo con los chinos, es que representa una oportunidad para que México entienda que el tablero comercial internacional es mucho más amplio que la cancha norteamericana y que ese tablero comercial se cruza con la geopolítica y que ello lleve a entender a México que puede necesitar de otros socios comerciales en su estrategia de negociación que diseñe hacia adelante con Estados Unidos. O sea, la estrategia de México tiene que contemplar de alguna manera que necesita otras palancas en su aproximación con Estados Unidos. Entonces, no es tanto que él le vaya a ofrecer en este momento para solucionar el problema. A mí me parece que la medida es claramente compatible con nuestros compromisos en la organización, pero me parece que es un espacio en donde México puede comenzar a sensibilizarse de que hay carambola, puede haber carambola de tres bandas en las medidas comerciales que tome
particularmente si se deja llevar por las solicitudes de Estados Unidos en todo momento. Por supuesto, Roberto. En esta, digamos que carambola de tres bandas que nos comentas, ¿qué impacto tendría la economía mexicana de aplicar en el supuesto estos aranceles del 50%? Bueno, a ver, los aranceles varían entre 30 a 50%, dependiendo de cuál sea el techo arancelario al que tenemos derecho en la organización. Yo lo entiendo me lo explico de tres maneras. Primera sería el efecto recaudador, de acuerdo a lo que han explicado las autoridades hacendarias. Estiman un efecto de más de 70,000 millones de pesos. También he escuchado que la autoridad explica el aumento arancelario en una suerte de compatibilidad con el Plan México, para generar compatibilidad con el Plan México. La realidad es que eso es más difícil de creer, porque pues la tendencia al subir aranceles es en todo caso hacia disminuir la competitividad de México cuando necesitamos aumentarla. Y además empiezas a desdibujar y a desmantelar cadenas de producción, porque bueno, el gobierno está muy echado para adelante con estos aranceles a China, pero hay sectores industriales que lo cuestionan, lo censuran, porque pues evidentemente los van a afectar. Por supuesto, y hay que entender que el modelo de desarrollo de México se ha dado en función a su inserción en las cadenas globales de producción, particularmente en el eje que corre de Asia-Pacífico hacia México y que termina en Norteamérica. Esa es una realidad que no se puede cambiar de un día para otro, ni con un aumento arancelario para 1,400 y tantos productos. Esta medida, me parece, va a tener el efecto de encarecer los insumos que nos proveemos de otros países con los que no tenemos CLC, que son importantes para la competitividad mexicana, y pues recordando que ningún país se hace rico encareciendo sus insumos, Darío, Rogelio. Por supuesto. De hecho, tan encontradas están las posiciones dentro del mismo gobierno e insisto, en el sector industrial, que la razón por la que se retrasó la entrega del paquete económico hace algunas semanas al Congreso, que se terminó enviando a la medianoche, al cuarto para las 12 literalmente, y se hizo esperar a los diputados más de 6 horas, es justamente porque había diferendos entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía respecto a estos aranceles. Sí, por supuesto, la medida... Que no nada más le pega a China, le pega a Corea del Sur también, que es un importante pues exportador de productos a nuestro país y componente esencial también de otras cadenas productivas. Sí, de un poco del análisis que hemos hecho en días pasados, el total de las fracciones arancelarias, las 1,463 fracciones me parece que son, importamos aproximadamente 140,000 millones de dólares. De eso el 37% viene de Estados Unidos, pero el resto viene de países como China, como Corea, como Brasil, como la India, como Tailandia, por supuesto también están Canadá, Japón, Alemania, pero hay una buena participación de socios comerciales de México con los que no tenemos un tratado de libre comercio y que sin embargo sí dotan de competitividad a la cadena productiva que se realiza en México. De China nada más estamos, del total que importamos sí tenemos un déficit comercial importante, hay que decirlo, pero del total que estamos importando, más o menos el 75-80% de eso que importamos representan bienes de capital o bienes intermedios, es decir, insumos que se utilizan para la producción en México y muy probablemente producción que es posteriormente exportada. Entonces genera competitividad a la planta productiva en México. Entonces sí hay un riesgo de perder competitividad con este tipo de medidas, y particularmente me parece ya en un contexto más amplio, Darío, Rogelio, que este tipo de consideraciones, este tipo de reacción que estamos teniendo de socios comerciales debería motivar a la autoridad, si no a echar atrás esta medida, lo cual se ve realmente complejo, sí pensar cuidadosamente si esto está ocurriendo en un contexto de conversaciones con Estados Unidos y con Canadá, o ser un poco más estratégico respecto del tipo de medidas que México está dispuesto a implementar y cuidar que no sean medidas que terminen por pegar a la competitividad mexicana en aras de transitar hacia una aparente fortaleza norteamericana, ¿no? Que pudiera terminar convirtiéndose en una prisión norteamericana para México si es que se cerraran estos otros canales de competitividad. Claro. Con este tema de los aranceles a los países con los que no tenemos acuerdos comerciales, Roberto, ¿tú ves que haya también un impacto en la inversión? En el caso de China,
Se menciona de más de 22,000 millones de dólares en los últimos años. Pues yo diría que el impacto en la inversión se da de todos modos por las condiciones de incertidumbre un poco más amplias, Rogelio. Llevamos ya prácticamente todo el año y varios años de incertidumbre, de una montaña rusa en donde la incertidumbre baja y sube y baja y sube. Y lamentablemente el panorama internacional hacia adelante pues no se ve que se esté aclarando, no se ve que las incógnitas se estén despejando como para motivar a los inversionistas a traer sus capitales hacia México. Y desde luego, pues México tiene que también considerar que tiene que preservar o crear o la manera de generar fuentes de certidumbre a nivel interno para tratar de combatir un poco esa tendencia internacional en vez de tratar de sumar incertidumbre a la incertidumbre. Pues como siempre, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Roberto Zapata, socio senior de Consultores Internacionales ANSLE y ex embajador de México ante la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Que pases buena tarde. Igualmente, muchas gracias, Darío Rogelio.